clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rafael Simón Jiménez, historiador, analista político. Bueno, como siempre, bienvenido, Rafael Simón. Inmenso placer estar aquí. Sobre todo para hablar sobre estos temas donde Sí, Rafael señor, Simón además ha escrito con mucha dedicación, ¿no? Rafael Simón, federalismo es autonomía de las provincias. ¿Por qué querían la autonomía de las provincias? Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de todo este conflicto. Sí. Porque una cosa es causas directas y otra es antecedentes que se venían forjando, yo creo que desde 1840 con la creación del Partido Liberal. No, incluso antes, Maki. Yo creo que la guerra libertadora, el propio Bolívar definió en una palabra las consecuencias de la guerra de liberación, de la guerra de independencia. Dijo, hemos conquistado la libertad a cambio de todo lo demás. Es decir, Venezuela quedó arruinada, pero además se perpetuó la estructura económica y social que venía de la colonia y que tenía, por supuesto, una estratificación y unas divisiones de clase demasiado marcadas. Esa división de clase demasiado marcada que colocaba a una minoría privilegiada, los dueños de la tierra y los importadores, digamos, como beneficiarios de toda la riqueza y dejaba a un lado, bueno, a los negros, a los esclavos, a los artesanos, a los pobres y además, otra cosa muy importante, a todo el ejército libertador que fue licenciado luego de la guerra de independencia. Por eso es que toda esta apelación un poco épica, porque todo nuestro relato épico ha transversalizado la historia de que este es el ejército libertador, forjador de libertad. El ejército libertador se licenció, digamos, luego de terminada la guerra de independencia. Muchos de ellos, por cierto, fueron beneficiarios de la ley de haberes militares, que fue una ley, por cierto, decretada por Bolívar, pero que luego condujo a una reconcentración de la tierra. Pero además el problema social se va a agravar por dos medidas que toman Páez y Sublette en sus primeras administraciones, entre 1930 y 1938, que es la llamada ley del 10 de abril de 1934, de ahí la libertad de contratos, y la ley de Esperiquita, que eran leyes que ponían en manos de la oligarquía usuraria, es decir, de los dueños del capital, la posibilidad incluso de fijar condiciones de préstamo y de poderle quitar las propiedades a los demás de una manera expedita. Eso es lo que va a producir en 1840 la división del partido gobernante, que era el Partido Conservador, bajo la égida del liderazgo de Páez, y el surgimiento del primer fenómeno no solamente político, sino editorial que va a conocer Venezuela, que es el Partido Liberal, encabezado por Antonio Locayo Guzmán, pero además con otros, un procerato sobre todo intelectual muy importante, Tomás Lander, Napoleón Sebastián Arteaga, y la aparición del venezolano, que es un auténtico fenómeno editorial. Hoy se podría llamar un fenómeno de masas. Claro, pero en una Venezuela disgregada, de camino de mulas. Es increíble cómo aquello, digamos, rueda, circula por toda una Venezuela, que era una Venezuela de caminos de mula, desarticulada, una Venezuela donde había regiones que ni siquiera tenían comunicación. Y entonces esa división y los editoriales del venezolano van de alguna manera a instigar una confrontación. La guerra federal tiene un antecedente armado muy importante, que es lo que se conoce como la insurrección campesina de 1846, donde por primera vez además el Partido Liberal se va a dividir en una corriente que la gente le llamaba conciliadora, que encabezaba el propio Antonio Locayo Guzmán y su hijo, Toñito, Antonio Guzmán Blanco, y el propio Mariscal Falcón, y una corriente radical que ya despunta Ezequiel Zamora y el Indio Rangel, que era quizás el jefe de ese primer alzamiento, que no solamente es sofocado a sangre y fuego, sino que al Indio Rangel no solamente lo detienen, sino que le cortan la cabeza. Nos escribe nuestra gente, Manuel. Sí, nos dice Emilce Quintero, fue iniciada con la batalla de Santa Inés, liderizada por Ezequiel Zamora, eran federales contra conservadores, historia de la buena seguramente, ¿no? Miguel Tobar, saludos desde Katia, excelente programa y muy actual. El 20 de febrero de 1859 es quizás una de las fechas más emblemáticas del país por los hechos ocurridos en beneficio de la unión de nuestra nación. Sí, fíjate tú, entonces viene... Fue de la unión realmente. Claro, pero fíjate tú la secuencia de hechos que van a terminar en esa mención que tiene el escudo y que la gente la mayoría de las veces desconoce, ¿no? Uno cuando pequeño decía 20 de febrero, Federación, 19 de abril, Independencia, ¿no? Entonces, en 1946-47, Páez va a cometer uno de los grandes errores de su vida, que fue haber postulado a la presidencia a José Tadeo Monagas. José Tadeo Monagas
nunca había sido conservador, todo lo contrario, había sido simpatizante de las ideas liberales, y una vez que llega a la presidencia, enseguida comienza un giro que lo distancia, lo coloca en confrontación de Páez, se produce la ruptura y además se produce la derrota militar de Páez y, vamos a decir, se apagó la buena estrella de Páez. Y comienzan 10 años donde Monagas, que ha llegado al poder con los conservadores, va a gobernar con los liberales. Pero al final del decenio monaguista, de los 10 años en que se alterna José Tadeo y José Gregorio en la presidencia, aquello se hizo insoportable porque todos los dictadores y todos los que se quieren quedar en el poder se terminan haciéndose insoportables. En 1957, fíjate qué parecido a la historia de Venezuela, pareciera que es como circular, como cíclica, ¿no? Empieza José Tadeo Monagas a promover una reforma a la Constitución, en primer lugar para alargar de 4 a 6 años el periodo presidencial y en segundo lugar para establecer la reelección indefinida. Parece que los errores se cometen igualitos No, es que, cada cierto tiempo. Eso es así. Entonces, liberales y conservadores, enemigos históricos, se van a poner de acuerdo para salir de aquella dictadura, porque siempre frente a estas situaciones termina compactándose el país entero, porque se hacen insoportables para todos. Se va a producir lo que llamaron el alzamiento de marzo, que encabeza el general Castro, Julián Castro, y Julián Castro va a gobernar en una fusión de liberales y conservadores que va a durar muy poco tiempo, porque los antagonismos, la controversia entre los dos era muy grande. Y va a haber una ruptura entonces del bando liberal y esa ruptura va a determinar también la marcha al exilio de los jefes liberales. Zamora a Curazao y el Estado Mayor encabezado por el mariscal Falcón a San Tomás en las Islas de las Antillas. Ahora, fíjate la secuencia. Aparece el partido 1840 liberal con el diario El Venezolano. En el 46, Sublet comienza a perseguir a los liberales desde el poder. Y en el 58, Julián Castro entonces derroca a Monagas. Derroca a Monagas y se produce un gobierno, un año de gobierno de fusión en el que se va a producir, por cierto, un hecho muy importante. Pero lo que quiero significar con esto es, y tú me dirás si es correcto o no, que todos estos son errores que se cometieron desde el poder. Claro. Y finalmente terminan en confrontación. Claro, terminan en confrontación. La dirección liberal marcha al exilio y ahí es donde se va a producir el hecho que estamos comentando fundamentalmente esta noche, que es el alzamiento de Tirso Salavarría, que al mando de un pequeño grupo de hombres se apodera del cuartel de Coro, que era muy importante porque habían, como lo mencionó muy bien Manuel Felipe en la introducción, habían 900 fusiles, que era, digamos, el arsenal más importante. Al mes siguiente desembarca en Venezuela Ezequiel Zamora, y Ezequiel Zamora se va a poner al frente del ejército liberal federal y se va a librar, digamos, toda esa campaña que va a tener como epílogo la batalla de Santa Inés, que va a ser una batalla muy importante y además una batalla desde el punto de vista del planteamiento estratégico militar de primer orden. Incluso se mencionaba que la batalla de Santa Inés, que es una batalla de posiciones, va a ser de alguna manera estudiada incluso en las academias militares europeas, porque cuando tú te pones a ver el planteamiento estratégico en Santa Inés de aquella guerra de trincheras y de posiciones que va llevando al enemigo hacia un callejón sin salida y lo va aniquilando, se parece un poco a la guerra franco-prusiana de 1870 y a la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Reliquia Mix nos dice, muy interesante el tema tratado el día de hoy, nutritivo e instructivo para los que desconocíamos del tema. Historia venezolana valiosa y enriquecedora. La historia se repite sin duda alguna. Fíjate tú la conclusión que la gente sale. Y Enrique Col dice, tremendo programa, lo felicito, muchas gracias. Bueno, esto parece, es decir, ¿quién gana y quién pierde aquí? Porque esto parece como que tablas, ¿no? No, quedó tablas porque la guerra federal, fíjate tú, Zamora. O sea, como diríamos Zamora, yo, tanto nadar para morir en la orilla. Bueno, porque para sentarse Zamora solamente ejerce el mando de esa guerra un año. Es decir, desembarca en marzo del 59 y muere en enero del 60. Y además inmediatamente después de la batalla de Santa Inés. Claro, ¿qué va a pasar después? Que ese enorme ejército queda en manos de su cuñado, Juan Crisóstomo Falcón, que no era muy diestro en las artes militares, va a ser derrotado en la batalla de Coplé y a partir de ahí se va a abrir un ciclo de 4 años de confrontación que va a terminar, además termina en la dictadura de Páez por un lado y termina en un país ingobernable. El propio Páez le ruega, digamos, la paz. Incluso ya Páez era un anciano en ese momento. Páez en sus memorias recapitula eso y dice que esa es la parte más desagradable o desgraciada de su vida, que su vida debió terminar cuando terminó en 1846. Ahora, ¿qué va a pasar? Que toda aquella guerra desgarradora, fracticida, que va a aniquilar a la quinta parte de la población, va a terminar como terminan todas las guerras,
en el Tratado de Coche. Claro, en una sentados en una negociación mesa. donde los dos negociadores, además, Toñito Guzmán y Rojas, Pedro José Rojas, por parte del bando conservador, no solamente van a hacer la paz, sino que se van a repartir un empréstito de 2 millones de libras que acaba de contraer Venezuela con Ahora la Gran fíjate que esta Bretaña. guerra federal se caracterizó porque los dos bandos, uno era la guerra de guerrillas, o sea, grupos armados, enfrentados al ejército convencional, Sí. al ejército gubernamental. Entonces, ¿cómo es que esa guerra de guerrillas mantiene esa lucha? Y al final, pues, como te digo, quedan tablas, pues. Claro, porque es una guerra de guerrillas, un poco el planteamiento que luego se va a hacer en Vietnam, que van a hacer los vietnamitas, por cierto, primero contra los franceses en Dien Bien Phu y luego contra los americanos. Es un ejército irregular que de repente se compacta como ejército regular, porque al final lo que trae ya Ezequiel Zamora hacia el centro, hacia el cerco de San Carlos, es un ejército regular. Es decir, es un ejército primero esparcido en partidas, en guerrillas, que en un momento determinado logra compactarse. Pero es que es una elección también de la historia, es decir, tú tienes un grupo de gente que aplica el foquismo guerrilla, Eso, ¿no? eso. ¿Verdad? Pero después logran ponerse de tú a tú con el ejército regular. Sí, ahora va a ser una guerra absolutamente desgraciada para Venezuela. Y además hay una cosa que se ha desnaturalizado de la esencia del movimiento federal. En primer lugar, tú me hacías una pregunta, Maki, que es interesante. El tema de qué significaba el liberalismo. Resulta que el señor Antonio Locayo Guzmán, que fue algo así como el primer líder de masa y el primer gran demagogo que tuvo Venezuela, una vez le preguntaron, mire, ¿y qué es eso de la federación? Dijo, no chicos, la federación era simplemente una consigna que nosotros agarramos. Si ellos hubieran dicho centralismo, nosotros Sí, hemos hecho federación. sí. Si yo hubiera hecho federación. Sí, O sea, señor, eso es porque historia. en el fondo, ese liderazgo, vamos a llamarlo conservador, timorato, lo que quería era una guerra de posiciones. Y tú lo vas a ver cuando se produce el tránsito hacia lo que van a ser luego, hasta finales de siglo, los gobiernos Teníamos federales. otra participación, soy hoy el público, Tony Sí, Cucop. nos dice Tony Cucop, dice la guerra federal fue la guerra que terminó de destruir al país. Buscando el sistema político federal acabó con la mitad de la ganadería y destruyó la mitad de las haciendas, que luego traicionarían los ideales con la firma del Tratado de Coche. Sí, es lo que Bueno, una estamos diciendo. Mira, síntesis importante. tenemos medio minuto para que redondee final. Mira, eso, yo creo que ahí está una guerra fratricida, una guerra inútil y una lección que queda para toda la vida. Las guerras son absolutamente indeseables porque además siempre terminan en un tratado de paz, siempre terminan en un reparto entre los bandos, siempre terminan en una negociación. Por eso es que hoy en día, pues en el mundo contemporáneo, en la Venezuela contemporánea que nosotros estamos viviendo, hay que hacer votos porque cualquier conflicto pueda ser resuelto por las vías democráticas, por las vías pacíficas, por las vías cívicas y no caer en una cosa esta, repito, porque es la futilidad, la inutilidad de la guerra y de la violencia que siempre termina en un pacto y siempre termina en un acuerdo sobre 200.000 o 300.000 muertos. Muchas gracias, Rafael Simón, No, gracias a por haber ustedes. estado con nosotros. Gracias. Interesante, como siempre. Vamos a la pausa y regresamos.